a este gran continente a hundir, y ahí tenía como una ramificación, un pequeño subcontinente que se comenzó a desprender, y el mismo mar, la fuerza del mar, era un subcontinente como, podría decir, una isla gigantesca, pero flotante, no estaba pegada a la tierra, y se lo va llevando, unos dicen, hacia lo que es Europa, otros pueden decir también que la Atlántida estaba en América. Basándonos a un poquito de la arqueología, este subcontinente vendría a ser un continente más que todo de agua, porque estaba rodeado por círculos, y en el medio de los círculos había gran cantidad de agua. Estaba ubicado en el cinturón de fuego al norte de Norteamérica, en las tierras altas de Guatemala, en el lago Atitlán. Ahí todos los que viven, toda la cultura maya, dicen que había un continente que de un momento a otro se sumergió en el fondo del mar. Hace aproximadamente unos 20 años, Roberto Samayoa era un buceador, y uno de sus estudios de buceo de encontrar nuevas especies al fondo de este gran lago, encuentra unas construcciones en formas escalonadas, como escaleras. Y él ahí avisa a todos los arqueólogos y antropólogos para que le apoyen a hacer un estudio más profundo. Y se dan con la gran sorpresa que sí había existido una gran civilización. Pero nadie se podría atrever en ese tiempo, hasta la actualidad, que pueden decir que qué fue y qué nombre tenían. Pero los mayas, los aztecas, sabían sobre este continente de tecnología ancestral. Vendría a ser tecnología ancestral, de tecnología que cuando un ser humano, como la vez pasada conversábamos, encuentra netamente su yo interior, su fuerza interior, y puede ser cosas inimaginables. Y ahí comienza a ser un poquito la leyenda de los dos continentes, del continente madre Mu, el subcontinente Atlantis o Atlántida. Los Mu, los grandes seres espirituales, que creían en un solo Dios, que es el Sol, que nosotros somos iluminados. Pero los Atlantes, que son otro subcontinente, que viene a ser más tecnológicos, que creían en el ser humano. Entonces hubo ahí un enfrentamiento total. Por eso se dice que los lemurianos o los murianos, con la energía espiritual, energía cuántica que ellos dominaban, expulsaron, hicieron que esta gran isla, un subcontinente, comenzara a flotar por el mar. Y a razón de eso, de una represalia, los Atlantis comienzan a inventar armas muy fuertes para desaparecer todo el continente lemuriano. Entonces ha habido, desde el principio de nuestra existencia, enfrentamientos bélicos. ¿A qué se debe eso? Miguel, Ustedes, hace un año estaban... cuando tú crees mucho en una deidad, que es tú puedes ver, solamente la puedes idear, eso quiere decir que nosotros no debemos idolatrar a personas. Los atlantes sí idolatraban a personas. Y entonces el ego de los atlantes no permitía que la espiritualidad los dominara a ellos. Por eso ellos hacen este subcontinente y lo forman de una forma concéntrica, como la forma de la espiral. En el medio, Platón, él dice que había un templo dedicado, o sea, la Atlántida siempre está muy relacionado con el gran Poseidón. Siempre va a estar relacionado con el gran Poseidón. ¿Por qué? Por el gran Poseidón. Porque este gran
dios de los mares, tenía dominio de lo subterráneo. Y como el Atlante se sumergió en el fondo del mar, entonces era regentado por eso. Por eso Platón dice que el ser humano hizo una especie de un gran altar, un gran templo a Poseidón, con el fin de idolatrar a sus ancestros. En una reunión de 2400 años antes de Cristo, se reunieron cuatro grandes filósofos, grandes pensadores de ese tiempo, que era Sócrates, Critios, Timadeos y el gran Solón. Solón, un gran estadista, se dice que Solón viene a ser el padre de la democracia de Atenas, pero no le incluyeron a Platón, de toda la sabiduría y la enseñanza que él hizo en sus escritos sobre la existencia y dando las coordenadas donde más o menos se ubicaba este gran continente o subcontinente Atlantis o Atlántida. Atlantis o Atlántides es lo mismo, pero Solón, en uno de sus viajes que va a Egipto, se encuentra con grandes sacerdotes y maestros de ese lado del mundo, y les pregunta sobre la existencia, y le dice, ustedes provienen de Atlántida. Por eso viene la palabra Atenas, es una derivación de Atlante. ¿Y por qué se desaparece Atlantis? Es por la lucha de ustedes mismos, que la misma naturaleza, sabiendo que ustedes estaban dañándose entre sí, la misma naturaleza hizo un desbalance muy anormal para que desaparezca esa civilización. Entonces, por eso, estos seres comenzaron a hacer la investigación más profunda. ¿Por qué? Debido a qué y en dónde se encontraba este subcontinente grande, de grande tecnología, de espiritualidad muy baja. Miren, ahí un poquito nos paramos, cómo el ser humano cuando se dedica mucho a la tecnología y no está en una vibración con su espiritualidad, siempre van a terminar en un desequilibrio y van a desaparecer por completo. No como otras grandes culturas que todavía existen hasta la actualidad, tienen la tecnología y la espiritualidad en la mano. Vamos viendo en los pueblos actuales del mundo, los japoneses tienen su espiritualidad y su tecnología casi a la par. ¿Y qué evolución tienen ellos? Porque saben equilibrar. Pero las grandes otras potencias desequilibran todo eso. Por eso los atlantes desaparecen en un gran lapso de tiempo, aproximadamente 12.000 años antes de Cristo, desaparecen esta Atlántida. ¿Y dónde se ubicaba? El punto más lejano se ubicaba en lo que es las columnas de Hércules. Yo les preguntaría, a ver, levanten la mano, ¿dónde estarían las columnas de Hércules? A ver, Estela, que te veo a ti bien atenta, ¿dónde están las columnas de Hércules? En el Peñón de Gibraltar. Ahí están. El Peñón de Gibraltar en un lado, que es el lado más o menos del Mediterráneo, y el otro, que viene a ser el otro extremo del Peñón de Gibraltar, vendría a ser Jebel Musa, que está en Marruecos, que significa el monte de Moisés. Eso era el punto de ingreso a este gran subcontinente. Geográficamente, ahorita nos podemos ubicar, donde se ubicaba su centro mismo, en el Parque Nacional de Santa Ana, en España, porque a través de un arqueólogo alemán hace un mapeo satelital y encuentra las columnas y muchos vestigios arqueológicos de una civilización mucho más antigua de todas las civilizaciones que se aposentaron más o menos en ese lapso del tiempo en toda Europa.
La otra hipótesis viene a ser que el gran posicionamiento de este gran continente viene a ser en todo el altiplano de Sudamérica. James Edward, el que habla mucho de Mu, él dice que hubo muchos historiadores y expedicionarios que fueron a buscar este continente al altiplano de Sudamérica y desaparecieron más o menos por Salvador de Bahía, en Brasil. Se dice que encontraron una puerta, esas puertas que hablamos dimensionales, para ingresar a este continente perdido. Entonces, no es netamente una creencia o una escritura griega, sino es una creencia universal, porque nosotros tenemos que comenzar a poco a poco buscar evidencia de que todo el mundo se pobló a la vez, no que a nosotros de América vinieron a poblar por el estrecho de Bering, sino de América se poblaron todo el mundo, porque todo el mundo era un solo continente, como el otro día les decía, el continente Mu, de ahí se separaron en subcontinentes. Los más avanzados, claro, eran los de Mu, espirituales, y los tecnológicos. Se dice también que estos grandes tecnológicos vienen a hacer toda su tecnología, lo heredó un gran artista pensador que tuvo el mundo, y hasta la actualidad se estudia a este gran artista. Toda esa tecnología que lo plasma en sus cuadros, en sus dibujos. Leonardo Da Vinci. Él viene a ser, se dice que él viene a ser netamente un descendiente de los Atlantes, de los de Atlántida, porque todo lo que hizo, ya vemos en la parte bélica, en la parte de transporte, no era de su época. ¿O no? Entonces, ¿de dónde proviene esa sabiduría? El otro día les dije que la sabiduría espiritual vendría a ser Jesús, Ra, todos ellos provienen de Mu, pero los tecnológicos, claro, maestros. Ahora, otra pregunta, si metemos un poquito la religión católica. ¿Qué se sabe de Cristo desde los 10 años, creo, hasta los 33 años? ¿Se sabe algo? No se sabe nada. Se dice que él tenía también el acceso a este continente perdido, que es Mu, y a este continente perdido, que es Atlántida. En todo ese tiempo que hay un cierre de información de Jesús, se dice que él estuvo en estos dos continentes para aprender la tecnología y la espiritualidad. Ya a él no le gustó tanto la tecnología que tuvo los Atlantis, porque el ego estaba muy superior. Entonces, por eso él se volvió un gran ser espiritual, equilibrando todo. Sabiendo, y en sus palabras que él dice, a nosotros nos vendrán buenas eras, y eras con mucha tecnología, que de repente no estamos en nuestro tiempo todavía a aprender. Por eso Leonardo da Vinci, en la edad él nació, él todo lo vemos como un genio. Pero ¿de dónde proviene esa sabiduría? Está bien, todos nacemos con un don, pero ese don se tiene que pulir año tras año para que luego lo puedas plasmar. Lo que hace Alejandro, por ejemplo, con su pintura a través de los niños, enseñándoles, porque él plasma, pero tiene que todos los años, todos los días, nutrirse con información. Entonces, los Atlantes, netamente, una cultura muy civilizada, pero en la tecnología. No tuvieron nada de equilibrio con su ser interior o su espiritualidad. Se dice que cómo desapareció este gran subcontinente por una grieta que se abrió en un lago muy inmenso que está en Norteamérica, el lago Agassiz, como un desagüe. Agassiz tenía en ese tiempo, está en los grandes lagos de Estados Unidos,
tenía en ese tiempo una extensión de 470.000 kilómetros cuadrados. Era la reserva de agua dulce más grande que tuvo el mundo. Juntando todos los grandes lagos de ese tiempo de agua dulce, no podían comparar a la capacidad de ese lago. Cuando hay un movimiento sísmico muy fuerte, se agrieta, se hace como un canal y sale todo ese agua dulce y hace crecer todo el océano, todos los océanos, 9 pies, o sea, 3 metros. Por eso comenzó a hundirse este subcontinente y ahí comenzó una mini edad de hielo que duró 400 años. A la era del hielo. La era La, del hielo. la última era del hielo, la última, una mini era del hielo. En esa declaración de la última era del hielo, creció 428 pies el mar. Estamos hablando de aproximadamente 140 metros. Los océanos y los mares crecieron y por eso, como este continente tecnológico de los Atlánticos estaba al borde del mar Mediterráneo, se inundó y se puso en el fondo del mar. Y ahí vamos a encontrar muchas incógnitas que nos van a dar la vida. Hasta el día de hoy hay muchos estudios. Por ejemplo, Jacques Cousteau. Jacques Cousteau también era un oceanógrafo que comienza a hacer estudios del lago Titicaca. Y en el lago Titicaca encuentra una ciudad intraterrena, que él en un primer momento lo atribuye a Mu, porque él estaba muy basado en la espiritualidad de todos los seres que habitan en el altiplano de Bolivia. Pero con la tecnología que encuentra dentro de las construcciones de esta ciudad intraterrena, subterránea, en el lago de Viñaymarca, que está en el Titicaca, ve que esa tecnología no era de los lemurianos, sino era de los atlánticos. Entonces, no vayamos, entonces, chicos, que estaba en el Mediterráneo, en el Peñón de Gibraltar. No vayamos que este continente estaba en Guatemala, en Perú. También se dice que estaba bordeado en el medio del gran volcán Santorini, era el medio de este gran subcontinente. Entonces hay muchas versiones. A eso yo quiero llegar. Este subcontinente se partió en diferentes pedazos de tierra. El mismo mar los ubicó en diferentes partes del mundo. Por eso tenían ellos sí, tenían una comunicación con su tecnología muy grande, pero aprendieron algo de sus ancestros, que ellos provenían del mundo. La traslación, el desdoblamiento. Ellos tenían comunicación con todos los continentes. Se podían trasladar con su tecnología y dominaban la traslación mental y abrían estas puertas dimensionales. Estas puertas dimensionales que vemos en Avalon, en Stonehenge, vemos los 13 discos solares que también vienen a ser como Stonehenge. Aramo Muro, Machu Picchu. En Machu Picchu se dice que también tiene netamente las dos corrientes muy específicas, los de Mu y los de Atlántico. ¿Han visto las personas que han ido a Machu Picchu? Machu Picchu está dividido en dos, ¿se dieron cuenta? Al ingresar vemos unas construcciones magníficas al lado derecho y otras al izquierdo. Entonces son dos dinastías que dicen que unos provenían a la enseñanza espiritual y otros venían a la enseñanza netamente tecnológica. Porque si nosotros llegamos a comprender todas las construcciones que se hacen luego de la última edad de hielo, las construcciones no son de la época. Son más adelantadas o de repente el ser humano, con tantos golpes que ocurrió en el planeta Tierra,
comenzó a vivir incipientemente y se olvidó de todo lo que vivió y todo lo que aprendió. Más que todo porque no tenían todas las herramientas. Por eso estas ciudades, Machu Picchu, Teotihuacán, tenemos a Bolivia, Tiahuanaco, Mu, disculpen, Rapa Nui, Islas de Pascua, la India, Petra, todas estas ciudades vendrían a ser netamente un engranaje de estas dos grandes civilizaciones que por el ego ya sean tan espirituales también, no deben de ser también tan espirituales y tan tecnológicos, los dos se han desequilibrado. El ejemplo mágico y arquitectónico del continente de la Atlántida, ustedes de repente esta semana vieron cómo más o menos es la figura de la Atlántida. Son círculos, ¿no? Un círculo inmenso, otro círculo lleno de agua, otro círculo inmenso, y así son 4 círculos, y en el medio viene a ser el templo principal. Se ha descubierto en el año 1986, en octubre del 86, una construcción de ese tipo en Cusco, en Sacsayhuamán. Y el título de un libro que han sacado es Sacsayhuamán y las puertas al nuevo Atlantis. Para que vean, o sea, hay una relación muy grande. O sea, los incas llegaron a encontrar que la estabilidad y el equilibrio de lo espiritual con lo tecnológico. ¿Gracias a qué? A que los seres humanos tienen que entender que si nosotros no comenzamos a caminar equilibrados, vamos a desaparecer muy rápidamente. Tenemos que nosotros poco a poco, poquito a poco, tenemos que equilibrarnos de toda la enseñanza de ellos. Toda la enseñanza de ellos. Platón, él habla de el primero ser humano que habla de la Atlántida. Y él vendría a ser el primer descendiente de los atlantes. Para tener ese tipo de información, dar las coordenadas casi exactas, quiere decir que ¿de dónde tuvo esa información? Ustedes pregúntense, ¿de dónde tuvo? Sabía él, a través de su investigación, porque Platón es uno de los más sabios, más reconocidos de Grecia, sabía que a través de viajes a Egipto, que ahí tenían grandes seres iluminados, tenían que haber una información de una tecnología. Entonces, él viene a ser uno de los primeros descendientes de la Atlántida, los mayas, otros descendientes de los atlántidas, los chinos vendrían a ser de los Atlántida, pero en su época de la decadencia. En la decadencia que ya ellos mismos estaban en una autodestrucción total. Por eso hay una teoría que toda la muralla china lo hicieron una raza. Hasta el día de hoy algunos no se atreven a decir que es raza, pero yo me podría atrever y algunos también se atreven a decir que esa gran muralla fue hecha por los atlantes que querían separarse de esta tecnología también la tecnología es muy agobiante, satura mucho, y ellos hicieron una barrera. Por eso se desapareció. Gran parte de toda esa información se quedó en el tiempo. Desapareció en el tiempo. Ustedes, si buscan mucha bibliografía de los atlantes, de los Mu, es muy, pero muy, muy poquita. Porque la arqueología, la religión, la antropología, no se pueden atrever a ciencia cierta qué es lo que pasa o qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque tendríamos que rehacer la historia. Al rehacer la historia sería un vuelco total, serían para mi criterio, desaparecían primero ciclos de poder, religiones, y a veces nuestras religiones nos confunden mucho. Por eso, lo que está pasando ahora está muy, muy, muy relacionado a estos grandes continentes que desaparecieron. Porque no tuvieron la conciencia de estar equilibrados,
entonces desaparece. Nosotros estamos a puerta de comenzar a tener una nueva conciencia, de hacer un nuevo vínculo con todo esto que se llama tierra. Los atlantes hicieron un vínculo, pero con el tiempo se olvidaron de ese vínculo, de ese pacto que hacen con la madre naturaleza, que es este planeta Tierra, y el planeta Tierra es vivo, es un planeta vivo, que comienza a hacer movimientos muy fuertes para que el ser humano se dé cuenta que somos inquilinos. Y este movimiento que ahora está ocurriendo es para que nosotros volvamos y tengamos un poquito mejor conciencia de lo que comenzamos a habitar este planeta Tierra. Hay que tener muy en cuenta que nos dejaron mucha sabiduría, pero esa sabiduría y esa tecnología que nosotros nos han dejado, no la estamos utilizando para nada, o la estamos utilizando para algo bueno. ¿Me podrían decir todos ustedes? ¿Lo estamos utilizando para algo bueno? No. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos convertido en seres muy egoístas. Queremos aprender primero nosotros, luego nosotros, y si tenemos un poquito de espacio, vamos a enseñar a los demás. Por eso este continente de Atlantis desapareció en el tiempo y casi no hay tanta bibliografía. Hay más bibliografía del continente Mu, que es más antigua, 64.000 años de antigüedad, a 9.400 años de antigüedad, que viene a ser los Atlántidas. Entonces hay una diferencia tan grande, miles y miles de años. Y nos recordamos más de lo antiguo, pero no nos recordamos más de lo cercano. ¿Por qué? Porque nuestra memoria es así. Eso viene a ser el continente de la Atlántida. Podemos ser seres completamente esenciales, esencia pura, con tecnología pura, que podemos transformar lo que sea si deseamos, o también podemos ser seres tecnológicos que vamos a hacer una autodestrucción. Y eso sucedió, y la desaparición de los Atlantis. Platón no era un soñador que hizo una novela sobre la Atlántida. Él tiene vestigios que gran parte de este subcontinente fue desaparecido por la gran erupción plínica, que viene a ser de Santorín, Pompeya. Pompeya vendría a ser parte de la Atlántida. En la religión católica, lo transportamos a la religión católica, que viene a ser una destrucción total. Sodoma y Gomorra, parte de la Atlántida. Cuando hay una desglaciación, una inundación mundial, viene a ser el gran diluvio universal que habla Moisés, la Biblia. Por eso la montaña que está en Marruecos, el Jebel Musa, el monte de Moisés. Entonces, ellos sabían que la existencia y la unión de este continente, pero tenían un beneficio en común. Entraban, aprendían y comenzaban a salir de este continente a enseñar. Hizo Moisés, hizo Jesús, hizo Tenochtitlán, todos estos dioses, Pachacuti, entraron a este continente de Atlántida para ganar la tecnología y lo transportaron a sus civilizaciones, tecnología, pero nunca hay que perder la espiritualidad. O sea, respetando a lo más antiguo viene a ser Mu. Lo que en este momento nos lo trasladamos a este momento, hermanos, es que nosotros tenemos que respetar a los ancianos. Nuestro padre vendría a ser Atlantis y nuestros abuelos vendría a ser Mu. Respeto a la sabiduría más pura y primigenia. Y ese respeto a nosotros nos van a devolver ¿con qué? Con enseñanza pura. No tengamos miedo a la transformación. Tengamos miedo más bien a no poder transformarnos. A eso debemos tener pánico. A eso debemos de tener miedo. Nosotros debemos de agradecer la vida que estamos transformando gracias
estos dos grandes continentes, los Atlantis y los Lemurianos. Entonces, ustedes atrévanse a comenzar a experimentar siendo seres tecnológicos con la espiritualidad al lado. Vean a ver en qué momento una persona se comienza a desequilibrar. ¿Mm? Porque en un tiempo de esta parte, no pasa ni 20 años, hermanitos, la tecnología nos ha rebasado por completo al ser humano. En menos de 20 años. ¿Mm? Entonces nos estamos olvidando de lo más esencial, de la espiritualidad. Que no nos invada totalmente la tecnología, porque la tecnología es un medio la que estamos utilizando para un bien común en este caso. Pero a veces la tecnología la utilizamos para un común muy erróneo, por eso ahí nos desequilibramos y no sabemos qué hacer. Entonces, depende de ustedes al cambio de si quieren hacer o no quieren hacer. ¿Mm? Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy para responderles a todos. Hola Alexis, soy Adriana. Me encanta escucharte. Te quería decir yo, hace 2 años vi un documental emitido y realizado por el History Channel del Atlantis, porque me fascina el tema, y hablaba, lo ubicaba en Santorini, mostraba que había pruebas, según ellos, varias pruebas, no solo restos de ciudades, personas que quedaron atrapadas y momificadas, también cuadros que narraban la historia del Atlantis y lo ubicaban, y por las descripciones ubicaba a Santorini y concluía con que Santorini era la Atlántida. Y también decía que Platón había conocido la historia de la Atlántida en un viaje que hizo a Egipto y encontró ahí en Egipto toda la historia de la Atlántida que él no la conocía y la llevó a Grecia. Claro, por eso yo dije a un principio que no fue Platón, fue Solón, uno de los grandes estadistas. Solón es el que, como en su viaje a Egipto, comunica a Platón, y Platón hace un informe más que todo técnico y científico, porque en ese tiempo la meca de la cultura, de la sabiduría, era Egipto y la India. ¿Mm? Y toda esa sabiduría, lo que hicieron los griegos, es captarlo y comenzar a plasmar, a hacer una sola idea universal. Porque en la actualidad, ¿qué nos rige? Muchas leyes nos rigen todavía desde la época de los griegos. Ahora, me olvidaba, el fundador de Grecia, de Atenas, ¿quién es? A ver, una pregunta, chicos, por favor. Eso es de cultura general, ¿eh? Por favor. Sí, razón. Es un semidios, ¿no? Espérate, no sé si era Hércules, no. No me acuerdo, no me acuerdo. Teseo. 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 El del Minotauro. Claro, que Platón dice que él también le da información de este continente de la Atlántida. Y Platón en uno de sus escritos dice que él sí conoce la Atlántida y gracias a él puede y se atreve a decir dónde está ubicado lo que es la Atlántida. Por eso Teseo pone Atenas, y decimos que Atenas viene de la diosa de Atenea. Atenea, Palas Atenea. Claro, pero viene a ser también de la palabra de los Atlántida. Entonces daba un culto a una deidad, pero daba un culto y daba un tributo a un continente de sus ancestros. A ver, otro chico. Hola, Alexis. ¿Entro? Claro, Alejandro. Alejandro Magno. ¿Cómo estás? Bueno, no tanto. Yo siempre me pregunté, siempre, qué sé yo, desde que tengo memoria, mirá qué fácil que sería, ¿no? Me hice un machete. Prueba que es fácil de encontrar porque es obvio, porque está la tecnología
a mano, es cercano, muy cerca de las costas, a nivel mundial, oculto. Sin embargo, lo obvio, que está publicado incluso en libros, en documentales, en escritos que ya no son tan esotéricos, toda esta información que tú estás dando se podría corroborar con lo que a este mundo le gusta, que es la prueba material. Claro. Ahora, Tecnológicamente es accesible. sí, mira, en el año 1988, unos grandes arqueólogos chinos hacen una excavación en la muralla china y encuentran dos ceramios, dos vasijas de ceramio. Uno, que es de la cultura Chimú, 4000 años antes de Cristo, Perú. Y otra vasija que viene a ser más o menos del centro de Europa. Y en el centro de Europa, en esa vasija se ve unos círculos, la vasija, unos círculos, y en el medio de los círculos había como una pintura celeste, ya muy desgastada. Es más o menos a semejanza de lo que se dice la arqueología de este continente de la Atlántida. O sea, como hace poco les dije, no se atreve ahorita la arqueología, la historia, de rehacer nuevamente la historia. ¿Mm? Las pruebas están en muchos museos, justamente. En muchos museos. Por ejemplo, cuando vayamos a Bolivia, yo en Bolivia cuando vayamos, yo quisiera estar siquiera un día, no tanto en la Isla del Sol, sino irnos al lago menor, a Uñaymarca, cruzar, vamos a ver un lago completamente color turquesa, vamos a ver la profundidad, y eso es la ciudad terrena, y al frente está la isla de Uñaymarca, y los ceramios de ahí de Uñaymarca, los ceramios, ahí vamos a entender muchas cosas sobre que había seres con otras fisonomías dentro de Sudamérica. Entonces, por eso no es descabellado cuando Florentino Amenguino, un arqueólogo argentino, dice la teoría autoctonista, decir que de América se poblaron por todo el mundo. Y él no conocía Tiahuanaco. Dime, María Inés. No, que una vez haciendo un curso, hacen hincapié en el parecido físico de los incas, de los mayas con los egipcios. Decían que los indígenas de los incas, los mayas, hablaban de sus hermanos del este y los egipcios hablaban de sus hermanos del oeste, como que alguna vez habían estado unidos y que la tierra los fue separando. Eso en unos cursos que daban en Nueva Acrópolis hablaban de eso. Mira, antiguamente nosotros se hablaba un solo idioma, que era el arameo, el más antiguo, ¿no? Pero según la ciencia actual ya se está atreviendo que había otro idioma más antiguo, que se hablaba en todo lo que es Sudamérica, que es el famoso idioma puquina. Que Es más pensaba antiguo que estaban unidos con los... Y todos hablaban, todo el mundo hablaba ese idioma, ese arameo andino. Por eso se asemeja mucho el quechua con el chino, con el japonés, con el coreano, porque tiene casi la misma fonética. Entonces, en la semana pasada hablé que todo el mundo era un solo continente. Cuando hubo la unión de las capas tectónicas subterráneas, se dividieron en subcontinentes inmensos. Entonces, como antes era un solo continente, entonces cuando se separó y unos se hundieron, ya estaban habitados, pues. Entonces hablaban el mismo idioma. Ya para que no sepan, digamos, su tecnología, porque ahí entra el ego del ser humano, el continente, digamos, europeo con el asiático, con el africano, cambiaban este idioma universal con dialectos que luego se transforman en sus propios idiomas. Esos dialectos eran con el fin de que los otros continentes no se puedan enterar lo que sucedía y lo que hacían dentro de sus propios continentes. Muy bien, está bien, gracias. No. ¿Alguien más, chicos? Cuando yo estuve en México en el museo,
a mí me había asombrado el Museo Arqueológico, Antropológico de ahí de DF, que había toda una sección donde tenían estatuillas de los mayas, de los aztecas y de civilizaciones anteriores, y que eran muy parecidas a las de la India. De hecho, había algunas estatuillas en posiciones de yoga, y eran ahí de México. Eran muy, muy parecidas a las que estudiabas de la India. Claro, o sea, como el otro día hablábamos, Moni, que, mira, México está muy cerca a la falla de San Andrés. Y era el último ingreso que conectaba Mu con este continente. Y el otro día hablamos que los Mu se trasladan hasta la India, hasta Mohenjo-Daro, y ahí es el inicio del yoga. Entonces, a su paso de estos grandes seres, a su paso dejaron enseñanzas, y algunos lo plasmaron, y algunos no. Por eso, entonces, ahí vamos nuevamente. ¿Por qué hicieron esas cosas si no se practicaban en este lugar geográfico? Se practicaron. Solamente Perdóname, ¿cómo se escribe Mu? Mu, M-U. ¿M-U? Ah, está. Mu. No, Como, no está. como la vaca sagrada, Mu. Está bien, está bien, está bien, está bien, gracias. A ver, tú, Estelita, yo te he visto toda la charla, bien, hasta has anotado unas cosas. Quiero que me preguntes. ¿De dónde es el Víctor Hilux? No sé yo. No, te estoy escuchando, no tengo nada para preguntarte. Entonces, nosotros tenemos que buscar... Alexis, una pregunta, no sé, por ahí es tonta, pero entonces se puede decir que Ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es tonta. entonces se puede decir que los Mu eran humanos o eran de otra... Claro, eran humanos que comenzaron a ver el espíritu de cada ser humano. Por eso mucho hablamos nosotros en diferentes religiones, la apertura del tercer ojo. Cuando tengamos la apertura del tercer ojo, vamos a ver el espíritu, el karma, todo, su vibración de la otra persona. Hay momentos que nosotros entramos en una paz interior y podemos ver el aura de la otra persona. Entonces, esos momentos es realmente cuando nos alineamos, estamos completamente alineados y podemos ver otras cosas, ver el espíritu, porque la materia, todo lo podemos ver. Siempre nosotros nos basamos a la materia, pero siempre después de la materia también va a haber algo muy importante. ¿Qué nos mueve? El espíritu, ¿o no? La fuerza. Y por eso, ¿no? El espíritu viene de la palabra espiritualidad, por eso nosotros somos seres completamente espirituales. Sí, sí. ¿Sí? Hablando de la pituitaria, el tercer ojo. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más, chicos? ¿Estás mirando? A ver, yo tengo paso a la otra hoja, a ver si hay alguien más. ¿Alguien que quiera hacer alguna preguntita? Uy, los dejamos a todos mudos. Y dejar mudos a Belaire es casi imposible. Para mucha gente es muy nuevo hablar de todas estas cosas. Algunos estamos más acostumbrados. Y el otro día escuchaba una frase, escuchaba a Matías Di Stefano, ¿no? En uno de los videitos. Él decía que hay gente que le resuenan, que uno se va conectando con lo que le va resonando. Y hay gente que le resuenan estas cosas de antes, hay algunos que les están empezando a resonar y se empiezan a conectar, y hay otros donde no les resuena nada y dicen que todo esto no existe, o sea, no, lo de siempre, ¿no? Pero ahí lo perdimos ahí. Pero también, ¿no? Tiene que ver con todas las creencias que había en cada casa, de dónde uno va trayendo la construcción de su propio ser, ¿no? Entonces, para algunos es algo totalmente nuevo y algunos está descabellado. Claro, es que a un principio nosotros somos seres completamente, tenemos una filosofía intermedia, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos una filosofía intermedia de lo idealismo y lo materialismo, y el materialismo, ¿no?
Y eso es más o menos el equilibrio que tiene el ser humano. No con lo que estamos hablando nos vamos a ser seres completamente ya trascendidos, crísticos, todos, ¿no? Solamente que nos damos, que vemos un cambio de conciencia que a veces seguir este tipo de ejercicios, terapias, que no son extrañas, enriquece el alma. Netamente, si te enriqueces tu interior, todo lo demás te va a salir completamente muy bien, porque así lo decides. Porque si estamos enfrascados, lo que la actualidad nos está llevando, tanto nos hemos enfrascado al consumismo, a la tecnología, todo, pero nunca nos hemos dado tiempo para nosotros. Entonces, con estos pequeños cambios que nos da la vida es con el fin de que nosotros tenemos que ya ponernos un poquito las pilas para encaminarnos de mejor forma, de ver la vida de mejor forma. Porque siempre vemos la vida, pero echamos la culpa a otros de nuestra propia vida. Tenemos que hacernos cargo de lo que nosotros hacemos y no hacernos cargo de lo que otras personas hacen. Es ahí el gran problema de muchos que están escuchando, lo que están viendo, es que cargan muchas mochilas ajenas y al último se dan con la gran sorpresa que no saben cuál mochila es de ellos, de una sola, de la persona propia. Porque toda la vida hemos tenido que extender la mano, ayudar a otros, pero realmente, como hace 2 semanas Alejandro dijo, no, yo estoy al servicio, pero realmente si nos damos nosotros cuenta que primero tenemos que darnos nuestro propio servicio a nosotros mismos. Y así, darnos un servicio a nosotros mismos, podemos extender la mano a otra persona a que ella solucione sus problemas. No nosotros podemos solucionar el problema de la otra persona. Si nos quiere dar su mochila para cargarlo, no. Se le dice en ese momento, no. Los pesos, tú tienes que cargarlos porque es tu vida. Yo no voy a cargar tu vida. Puede sonar muy, muy feo, muy duro, pero es así. No hay que agarrar responsabilidades de otros seres humanos. Podemos indicarles por qué camino puede tomar, cómo son las soluciones, pero se tiene que, la misma persona creó los problemas, la misma persona como creadora tiene que solucionar. Hay algunas caritas por ahí. ¿Qué más? Así es. Sin palabras, nos dejó más sin palabras. Ahora, yo les propongo para la próxima semana hablar de nosotros mismos. Pero yo sé que queda un pendiente. Vamos a hablar de nosotros mismos, pero reflejados en un espejo. ¿Qué es lo que podemos buscar nosotros mismos? ¿Qué soluciones podemos darnos? Pero a través de la espiritualidad que nos dejaron nuestros ancestros. Entonces hacemos como una regresión y podemos ver de dónde provenimos. Hacer un árbol genealógico, pero completamente virtual. Y el pendiente que me queda es hablar sobre Avalon. No me olvido. Bueno. Entonces, es que yo quiero hablar de Avalon también extensamente, no algo cortito, sino muy extenso. Quiero hacer con ustedes cosas que para un bienestar común. Lo que tuvieron la idea de hacer este foro, de hablar todo, es un bien común. Entonces, hay que poner nuestro granito de arena y hacer un bien común masivo. Esto no se pierda en el tiempo, sino más bien perdure en el tiempo. Entonces, enriquecernos y aprender el uno al otro. El uno al otro. Y ya terminó el corazón, Alejandro, también. Bueno, pero le tomó 2 charlas tuyas, conste. Sí, sí, sí.
No se le escucha. Está silenciado. ¿Vos querías decir algo, Coli? Digo que está silenciado, Ale, por eso está hablando y no lo escuchamos. Es mejor así. Alexis, Dime. una cosa, viste que ahora se está diciendo que hay muchos avistamientos de ovnis, de naves extraterrestres. Tú también. ¿Qué opinas vos de todo eso? Te digo, es que nosotros tanto nos hemos, todas las veces, toda la vida, ha habido ese tipo de avistamientos. Porque hay seres intergalácticos que vienen y pasean por acá. Solamente como antes les dije, nosotros estamos enfrascados en nuestra propia vida, encerrados en una burbuja que miramos hacia abajo. No podíamos ver hacia arriba. Y el mismo planeta Tierra se cubrió con una contaminación total. En estos 50 o 60 días que está pasando, que no, la contaminación sigue habiendo la contaminación, pero no a esa escala. Entonces los cielos se están abriendo y entonces cuando el cielo está abierto vas a comenzar a ver muchas cosas. Hasta sonidos muy extraños. De hecho, vimos un arco iris hermoso que hace un montón que no se veía en la ciudad. Y Sí. sonidos raros, sonidos Claro. de truenos cuando no había, por lo menos acá yo escuché varias veces sonidos como truenos raros, que no había truenos, no era clima de tormenta. El planeta Tierra se está regenerando, se está limpiando. O sea, le estamos dando un respiro. Un respiro. Que la vez pasada y ahora les estoy diciendo que nos está dando, como decir, la última oportunidad para hacer una siembra para que las nuevas generaciones disfruten de mejor forma este planeta. Porque nosotros vamos a trascender y vamos a ser seres eternos si encontramos un equilibrio y vivimos en equilibrio con esta tierra. Entonces, si vivimos con equilibrio, cambiamos este chip, nuestros descendientes van a pensar, oh, ellos son historia, hicieron un cambio, pero inmenso para poder habitar, ¿no? Pero si nosotros seguimos con esa conciencia destructiva, de contaminación, todo, nuestros nietos, ¿cómo van a hacer? Nuestros abuelos, con otras palabras, eran muy malos porque contaminaron y no nos han dejado vivir sanos en esta vida. Entonces, saquemos a esa parte el egoísmo de decir, no, yo ya viví en este planeta Tierra, después de esto, que yo se hago mi fin del mundo, el morir no es su fin del mundo, ya no me interesa. No, le tiene que interesar a las generaciones que vienen, nietos de nuestros nietos, ¿no? Para poder ver de otra forma y poder habitar. Entonces, ¿qué nos cuesta hacer en este momento? Comenzar a hacer una siembra de cosas buenas. Por eso yo les invito hoy día a la medianoche, a los que deseen, hagan una petición, una pequeña meditación donde están, agárrense de las manos si están en pareja o en familia, pidan a la Chacana, a la Madre Tierra, un cambio total. Decreten, para que sean seres milagrosos, tienen que decretar y creer en su propia palabra. Si no van a creer en su propia palabra, es lo último que se pierde el ser humano, es la palabra. Entonces, decreten con de conciencia y van a ver que la Madre Tierra es muy, muy obediente cuando uno pide conciencia y con el corazón abierto. Gracias. Que la Madre Tierra siempre va a salir adelante, somos nosotros los que podemos estar acompañándola o no. Sí. Y lo mostró con un pequeño virus todo lo que hizo. Hermanas, yo les recomiendo a todas las mujeres que me escuchan, ustedes tienen el poder de cambiar total. Ustedes primero son seres que dan vida, pero tengan en cuenta que ese poder tampoco no las eleve mucho, porque ahora la energía son las que van a dominar mucho tiempo las mujeres. Por eso los cambios, y hay muy bruscos, porque todo lo que está sucediendo es netamente energía femenina. También cuando la mujer, la Madre Tierra es femenina,
la mujer se molesta, es destructiva, ¿o no? Pero cuando la mujer está en una armonía, ¿qué da? Amor, y amor incondicional. Por eso hay figuras en la religión católica, por ejemplo, una figura que vi que es muy linda, es sobre la madre de una pelícana. En la Catedral de Cusco se ve la pelícana y abajo sus polluelos, ella acá un orificio profundo como estaría abriendo, lleno de sangre, y dice que la madre, la madre, se desgarra de su propio cuerpo para alimentar a los demás. Es un desapego total. Ustedes hacen ese desapego total todos los días. Pero entiendan ustedes, como seres humanos, deben de dar su tiempo y espacio para ustedes mismas, para autorregenerarse ustedes y ustedes hacerse un autoanálisis de qué están haciendo bien y qué ya no deben de hacer. Eso es su labor de ustedes. La labor de ustedes es que extiendan la mano a seres humanos que están un poco confundidos. Por eso la voz ahora lo lleva a la mujer. Disculpen los varones que estaban ahí escuchando. Te voy a hacer una preguntita. No, A mí me habla... ¿Puede ser? Sí. Hay una teoría que dice que todos los nacidos en los últimos 10 años de un siglo, que vendría a ser de 1990 al 2000, son los que después van a cambiar el mundo. Sí. ¿Qué opinión tenés sobre esa teoría? Mira, la teoría esa es no es solamente de 10 años antes y 10 años después, es 3 eras antes y 3 eras después, 15 años antes y 15 años después. Ok. Son los que llevan en sí, son seres mágicos, o sea, la magia lo tienen porque están viendo cambios de ciclos bruscos. Y ahora todavía los que han nacido del 2000 hasta el 2015 tienen más fuerza porque ellos han comenzado el inicio de un fin del milenio astral, de una alineación energética, porque antes del 2012, ¿dónde estaba la energía? Estaba en el Tíbet, en toda la cordillera del Himalaya, una energía completamente masculina, ¿no? Y ahora está en América, una energía completamente femenina, la cordillera de los Andes. Entonces son seres mágicos. Sí, yo estudio bastante, me encanta. Está bien. Pero bueno. Pero cualquier pregunta yo estoy... Mira, yo no sabía de tus charlas, es la primera vez que estoy y realmente ha sido un placer. Y bueno, voy a unirme. Para mí, yo también, yo creo, me estoy haciendo parte de área mística. Pues, miren, Alejandro. A ver, área mística. Es una gran familia y te digo yo, a muchas personas hablo de ustedes. Ayer justamente hay 2 hermanos que están ahí en la charla, que es Guillermo y Vivi, son seres también que transmiten paz y luz. Son como ustedes. O sea, las personas se tienen que demostrar como son. Yo hace tiempo una persona se acercó a Alex, yo soy un gran maestro. Ah, muy bien. Tú ya tienes, a mí me dijeron, tú ya tienes que comenzar a separar con quién gente te juntan. Y esos son los maestros. Claro, así. Ah, bueno, entonces yo quiero ser toda la vida alumno. Porque en la vida no hay que diferenciar. Aquí estamos, acá en este grupo, en este foro estamos diferentes razas, diferentes credos, diferentes géneros, pero en sí nos comunicamos. ¿Qué? ¿Qué es la única comunicación? ¿Qué estamos transmitiendo? La paz y el amor, sacando lo más perjudicial que tenemos dentro de nosotros, el miedo.
porque a nosotros nos cuesta muchísimo vivir sin miedo. Mucho. Si no tendríamos miedo, ¿qué sería de nuestra vida? No, tenemos que sacar ese miedo, porque ese miedo no nos permite la evolución de nosotros mismos, porque estamos muy arraigados a situaciones que de repente ya pasaron mucho. Como un tiempo, cuando la única vez en la sesión de un psicotrópico de San Pedrito, en Machu Picchu, hice una ceremonia, me hicieron tomar, ¿no? Y que el chamán que estaba a mi lado me evaluó y al día siguiente me dijo, ¿qué miedo tienes, Alexis? Uy, qué miedo. A esta edad ya lo puedes solucionar, ¿no? Yo tenía miedo a la oscuridad. Y me dice, ¿y qué solución? Le digo, yo pensaba que era algo filosófico que me iba a decir mi hermano. ¿Y cómo soluciono esto? Le digo, está todavía. Es fácil, prende la luz. Prende la luz y vas a ver que la oscuridad se va. Ah, claro, tan fácil. Pero me dijo, aparte de eso, tu luz está dentro, está muy apagada. Ese es tu miedo, que no quieres sacar esa luz y alumbrarte tú mismo con esa luz. Entonces, nosotros tenemos todo esto que se llama cuerpo es una catedral. Y esto nos enseña a aprender y a recorrer lo que es la vida. Porque si nosotros escuchamos a nuestro cuerpo, sabemos qué necesidades tiene nuestro cuerpo. Pero a veces no escuchamos. Escuchamos al amigo, a la amiga, ¿qué es lo que, disculpen esto, ¿no? ¿Qué mi amiga o mi amigo va a saber de la necesidad que tiene mi cuerpo? O te dicen, no, te ves así, te tienes que tomar esta pastilla. Pero como es tu amigo, le haces caso. O sea, por eso digo, no hay que tener y acoger todas las necesidades de otra persona, porque la otra persona necesita de repente ese medicamento, pero te la da a ti, con el fin de ver si te soluciona a ti el problema. Luego que te soluciona a ti el problema, va a solucionar su problema de él. Entonces, ese es como un boomerang. Entonces, hermanos, yo me despido, pero también vamos a cerrar con el cuentito, nos colocamos bien y que sea hasta el próximo sábado. Dios mediante, un saludo a Sergio, que ha parado al lado de Mónica, y saludos a todos, que para mí es un honor y un gusto siempre compartir, si quieren, unos minutos con ustedes. Como me gustaría estar allá en Argentina para compartir más cosas, pero ya van a venir momentos de abrazarnos y sentir ese calor humano que todos tienen, ¿no? Les agradezco muchísimo a todos, al chamán que está agarrando a Alejandro, y a todos, al otro Alejandro, a Maici, a todos en general, Gracias. a Vivi, a Guille, a todos, los quiero mucho. A ver si nos ponemos bien, nos sentamos bien, respiramos profundamente, 3 veces, por favor. Que el espíritu de la Pachamama nos cubra con su manto y nos sane. Que el espíritu del cóndor nos cubra con sus alas y nos haga transitar por una vida mejor y en común. Que el espíritu del aire comience a ver y a ser más sutil con nuestro cuerpo. Y el espíritu del agua nos limpie y nos purifique. Todos somos uno. Nosotros nacimos de una matriz y esa matriz hay que respetar.
Volvemos, y como siempre les dije, hay una palabrita que al cerrar los grupos, decíamos, ¿te recuerdas? ¿Se recuerdan? Sí. A ver. Hailey. Con amor y sin miedo. Hailey. Gracias. Hermanita, la verdad que nada, estoy emocionada. Qué linda esta cuarentena, compartida con vos también. Gracias. 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 Nos vemos el sábado que viene a la misma hora. Bienvenidos, Guille y Vivi. Ya seguramente nos conoceremos también. Claro. Hay gente de encontrarse que también se sumó hoy a la charla de Alexis. Pero, Gracias a vos. Gracias a vos, gracias Alexis. Gracias. Gracias, Alexis. Saludos. Gracias, buenísima la charla, me encantó, bárbaro. Nos ¿Y vemos. qué desafío nos queda el sábado que viene? Claro. El sábado que viene. Gracias. Gracias a todos. Bueno, que tengan un hermoso domingo. Nos vemos. Gracias, Moni. Gracias, Alexis. Chao, hermano. Gracias, Chao, Alexis. hermano. Gracias, Sergio. Gracias, Moni, por brindarnos todo esto. A los de gente de encontrar como yo. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz domingo.